Para hablar sobre estos temas, pues uno de los expertos en nuestro país, sin duda, sobre temas de seguridad y de migración, es la doctora Eunice Rendón, a quien le agradezco mucho que me tome la llamada. ¿Cómo estás, doctora? Hola, ¿cómo estás, Enrique? Muy bien, buenas tardes. Te agradezco mucho, gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo miras esta convocatoria del presidente de México? Bueno, yo creo que tiene razón lo que dice el presidente. Digo, yo no veo mal que se reúnan. Me parece que incluso esto quizás se debe haber hecho antes, ¿no? Pero pues me parece bien ante la situación y lo que está finalmente sucediendo con el tema migrante. Nosotros desde Agenda Migrante hemos repetido una y otra vez que es muy importante replantear ciertos acuerdos con Estados Unidos. Siempre ha habido una relación desigual en donde hay una presión de Estados Unidos de forma permanente. De hecho, en esto, digamos que en la última época, primero fue Trump con los aranceles, ¿no? Luego Biden tuvo que darle continuidad a varias políticas de Trump y ha seguido con algunas cosas, la política del título 42, el quédate en México. Ahora ya sin ninguna de esas dos políticas siguen retornando a personas de países que no es México a México. Entonces, justo con los que no tienen ellos ahora sí que la mejor la mejor relación diplomática, entonces los retornan a México porque no pueden regresarlo a sus países. Entonces, en el marco de todo esto y de estos programas previos que te mencionaba, sí me parece fundamental que Estados Unidos entre con más que el deseo de que no pasen los migrantes. Sí tiene que haber recursos y yo creo que ahí lo que falta es el detalle, porque siempre se le plantea, creo, de una forma muy genérica. Creo que el detalle se encuentra en el entendimiento bicentenario que ya planteaba que iba a haber una diferencia con la iniciativa Mérida anterior, ¿no? Que era el mecanismo por medio del cual Estados Unidos colaboraba con México en varios puntos de seguridad. Según lo que nos comentaron en su momento el canciller Ebrard cuando era canciller, es que lo que cambiaba es que el entendimiento bicentenario era más integral y consideraba el tema también de la migración y la prevención de adicciones, por ejemplo. Entonces, ¿qué mejor recurso que ese para utilizarse en ambas fronteras? Porque efectivamente tenemos una gran concentración de migrantes y mucho de esto es por la tarea que Estados Unidos le ha dado a México de ser prácticamente el muro, ¿no?, de los migrantes. Y ahora con este repunte de los flujos que se ha dado, hay que recordar algo, Enrique. Habíamos visto un crecimiento en el flujo migratorio ya desde hace varios años. El único que no se toma en cuenta es 2020 porque fue un año atípico, pero veníamos viendo este repunte, solamente que en mayo de este año pasó el fin del título 42 y ahí hubo un descenso. ¿Por qué? Porque hubo muchos operativos, un despliegue muy importante de seguridad en la frontera sur de Estados Unidos, muchas amenazas. Entonces se redujo la migración casi en un 50%, pero nosotros siempre dijimos que eso no iba a ser permanente, que eso solamente era por toda la amenaza que había en ese momento puntualmente cuando se quita el título 42, y eso pasó. En mayo, junio fue a la baja, pero a partir de julio otra vez subió y es lo que estamos viendo ahora. Julio, agosto, septiembre, ya otra vez estamos volviendo a las cifras que estábamos viendo al inicio del año, y yo creo que 2023 va a superar a 2022 en términos de cifras. Hablas tú de una porosidad de esta frontera en el sureste de México, que, bueno, todos estos migrantes, porque es un fenómeno mundial. Ahora mismo que estoy hablando con usted, hay cientos de personas migrando de un lugar a otro por distintas razones, por inseguridad, por intolerancia religiosa, por temas económicos, por temas de guerra, en fin. Doctora, el tema de que México, o pretendan que México sea tercer país seguro, es un tema de facto, de jure, porque pues eso se ha convertido México, ¿no? Pues sí, o sea, es un tema que ha sido muy discutido, no y negado por México. Sin embargo, como tú bien dices, de facto hemos sido el tercer país seguro. Simplemente con el retorno, por ejemplo, cuando había el título 42, personas de 8 nacionalidades eran deportadas a México. Ahora son 3 nacionalidades, ¿no?, además de los mexicanos. Pero pues sí nos han ido retornando a personas que no son de aquí simplemente pues porque pasaron por aquí. Entonces eso es lo que significa el tercer país seguro. Claro, no hay un acuerdo firmado, que probablemente sería mejor que hubiera un acuerdo firmado porque habría los recursos quizá para atender también la problemática, como se ha hecho en otros lados del mundo.
Entonces, aquí sí es importante la organización, la colaboración. Hay que recordar que también la gente quiere ir a Estados Unidos, no a México. Sin embargo, muchos se han terminado quedando en México por la situación y la dificultad de entrar a Estados Unidos y toda la amenaza que hay. Si nosotros revisamos los datos de refugio en México, hasta apenas hace 5 años tenemos nosotros pues 4,000 solicitudes de refugio, más o menos. Hemos cerrado los últimos 3 años con más de 100,000. Este año vamos a romper récord muy seguramente. En lo que va del año ya van más de 90,000 según la propia Comisión Mexicana para el Refugio, que está además desbordada. Incluso ya anunciaron que van a abrir una nueva oficina en Tapachula por todo lo que ha venido pasando por ahí para que puedan atender más de 2,500 casos al día. Y bueno, ¿eso qué quiere decir? Que podemos cerrar el año con casi 140,000 solicitudes de refugio, que sería un récord histórico para México. Entonces, bueno, todo esto también sucede por esas políticas estadounidenses, y en ese sentido creo que sí tiene que haber una colaboración más estrecha. México, si va a aceptar ser ese tercer país seguro, bueno, que lo acepte con recursos, con orden, con colaboración, y con una visión también humanista. Y otra cosa importante, creo yo, es la parte productiva. Nosotros desde Agenda Migrante tenemos un grupo de trabajo con el Instituto Nacional de Migración, y en él estamos trabajando un modelo que sea empático, humano y productivo, ordenado, seguro y productivo. ¿Y qué significa esto? Nos hemos juntado ya con el Consejo Coordinador Empresarial, con el director, con Francisco Cervantes, con diferentes empresarios de diversas industrias, y la verdad hay mucho interés en contratar la mano de obra migrante. Simplemente hay que ver cómo coordinar, cómo conectar la oferta con la demanda de una forma ordenada, de una forma legal, de una forma que se puedan gestionar, digamos, los documentos de las personas que vengan a trabajar esa industria, y creo que eso sería mucho más conveniente para todos. Hay un piloto que se hizo desde la ACNUR, la Agencia para el Refugio de las Naciones Unidas, con el gobierno mexicano, en donde a 35,000 refugiados ahora sí que se les colocó en un empleo a través de acuerdos que tienen con diversas empresas. Se les ayudó en sus papeles del SAT y en abrir una cuenta, porque los bancos también son bien racistas y no abren cuentas a los migrantes. Entonces, bueno, se les ayudó a estos 35,000 refugiados, y el resultado ha sido que en poco más de un año han pagado 170 millones de pesos tan solo en impuestos, que significa 5 o 6 veces el presupuesto de la Comisión Mexicana para el Refugio. Entonces, creo que por ahí es donde deberíamos explorar ahora sí que las respuestas. En estos 30 segundos, doctora, que nos quedan, te rogaría un comentario. ¿Es posible que llegue Ron DeSantis a la presidencia de los Estados Unidos? Es una posibilidad. ¿Te parece que se agudizaría el tema? Yo creo que cualquier candidato de los republicanos que hemos visto hasta hoy sí agudizaría el tema, porque importa el lenguaje de un presidente, importan sus acciones, y todos han mostrado que pareciera que la candidatura al Partido Republicano es una candidatura al más xenófobo y al más racista. Bueno, pues ahí está una de las grandes expertas en México sobre el tema de seguridad y el tema de migración, la doctora Eunice Rendón. Siempre un privilegio platicar contigo, doctora. Muchas gracias, Enrique. Hasta luego. Gracias, doctora Eunice Rendón.